De un tiempo para acá los postres de manzana se han convertido en mis favoritos. Y esta vez toca el turno del strudel de manzana, que se prepara con una masa filo que lleva muy poquitos ingredientes y con mucha manzana en su interior. ¿Qué te parece si me acompañas a verlo? Comencemos preparando la masa, por lo que ya en este bol tengo 250 gramos de harina de fuerza. Le agregaremos de 1/4 a media cucharadita de sal. Mezclemos y mientras te cuento que también puedes usar harina de la de todo uso o harina común, pero en ese caso vas a necesitar añadir un poquito de vinagre, te diré cuánto y en qué momento añadirlo. Por ahora agreguemos 20 gramos de aceite vegetal neutro y con nuestras manos vamos a ir presionando a incorporarlo bien a la harina para después hacer un huequito en el centro en donde vamos a ir vaciando nuestros demás ingredientes. Y hablando de los ingredientes, recuerda que te los voy a dejar también en la cajita de información y al final del video. Ok, lo que sigue es añadir un huevo, el cual batiremos ligeramente antes de agregar. Esto solo para poder integrarlo mejor con el agua, que debe estar tibia y de la cual utilizaremos unos 100 mililitros. Y aquí es donde deberás añadir media cucharadita de vinagre, ya sea de manzana o blanco en caso de que hayas utilizado harina común. Como puedes ver, solo vacié la mitad del agua, esto porque no quiero pasarme, así que comenzaré a mezclar primero los líquidos y luego con la harina y al mismo tiempo iré agregando el resto del agua poco a poco para no pasarme. Esto porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Además por el tamaño del huevo que estés utilizando, así que pues ve revisando la consistencia de tu masa. Debe quedarte húmeda y ligeramente pegajosa. Si sientes la masa muy seca, solo pon un poco más de agua de lo que yo comento. Ahora, lo que a mí me gusta de esta masa es que si eres alérgica o alérgico al huevo, bueno, puedes sustituirlo por más agua e igual te va a quedar muy bien este strudel. Pero bueno, ya formada la masa, retiremos el bol y amasemos por unos 10 a 15 minutos empujando y envolviendo la masa como te muestro en el video. Como puedes notar, es una masa bastante manejable, no debe de quedarte muy aguada y conforme pues vas amasando se te va a ir despegando de las manos. Aquí aprovecho para preguntarte, ¿has probado el strudel? ¿Qué te está pareciendo? Si te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas al canal, pues ya tenemos muchos otros videos que pueden ayudarte también. En fin, continuemos. Tu masa estará lista cuando esté suave y elástica, que al estirar no se rompa como te muestro en el video. En ese momento formamos una bolita, le untamos aceite por todos lados, la envolvemos en papel film para que así no se seque y la llevamos a refrigerar de 30 minutos a 1 hora. Claro que puedes dejarla más tiempo. De hecho, puede estar en tu refrigerador hasta por 3 días. Es importante dejar reposar esta masa con aceite envuelta en papel film para que así sea mucho más fácil estirarla después, y mientras tanto pues nos vamos a preparar el relleno de nuestro strudel. Para ello estaremos usando 1,5 kg de manzanas, unas 7 a 8 manzanas. Yo utilicé manzana verde o Granny Smith y manzana golden. Estas variedades la verdad es que van muy bien en este postre. Comenzaré quitándoles el corazón. Posteriormente las voy a pelar y las cortaré primero en rebanadas gruesas y después en trozos de aproximadamente medio centímetro. Aquí debemos ser rápidos para que no se hagan feas, aunque bueno, también les puedes poner unas gotitas de limón para que así no se oxiden. Ok, vámonos a la estufa. Añadiremos unos 30 a 40 gramos de mantequilla a una olla grande y dejaremos a temperatura media baja hasta que se derrita. Cuando eso suceda, coloquemos las manzanas dentro. Y ahora les vamos a agregar solo un poquitito de jugo de limón. Una cucharadita será suficiente. Yo aquí la verdad me emocioné y no requerían tanto. Pero bueno, lo que sigue es añadirles 150 gramos de azúcar. Puede ser azúcar blanca o azúcar morena como la que yo estoy utilizando. 1,5 cucharadita de canela molida. Y 1/4 cucharadita de nuez moscada, que les dará también mucho sabor.
Por cierto, si no quieres preparar la masa, puedes usar hojas de masa filo en su lugar. En ese caso necesitarás unas 2 pegaditas con mantequilla por cada rollito. Mezclemos y cocinemos a temperatura media-baja por unos 10 a 15 minutos, a que las manzanas liberen sus jugos y se sientan ligeramente suaves por fuera, pero aún firmes en su interior. Yo aquí ya las veo perfectas, así que las voy a retirar escurriéndoles el jugo que liberaron. Y ese jugo que queda lo puedes seguir cocinando en la olla hasta que espese ligeramente y lo puedes utilizar como una salsa de caramelo para agregar por encima al servir el strudel con helado. Porque sí, lo mejor es servir el strudel con una bola de helado de vainilla, seguro que te encantará. En fin, dejemos de enfriar completamente las manzanas y agreguemos en la misma olla un trozo pequeño de mantequilla. Vamos a esperar a que se derrita. Cuando eso suceda, vaciemos 50 gramos de pan molido que usaremos en vez de la maicena para que todo se mantenga en su lugar y lo cocinamos hasta dorar ligeramente para que además aporte sabor al relleno. Créeme que mientras lo cocinas liberará un aroma muy rico. Nada más no dejes que se queme, para ello ve mezclándolo en todo momento. Y ya listo, retiramos y dejamos enfriar completamente. Ahora el strudel en su versión original lleva pasas maceradas en ron. Yo en su lugar usé 50 gramos de arándanos secos que dejé en un frasco con 25 mililitros de ron desde la noche anterior para macerar. Puedes usar en lugar del ron jugo de naranja y si no te da tiempo de macerar, solo mezcla con ron o jugo de naranja caliente y deja por 1 a 2 horas antes de utilizar. Eso sí, recuerda dejarlas escurrir un poco. Una vez frías las manzanas, vamos a agregarle 50 gramos de nueces picadas y tostadas y 50 gramos de almendras igual picadas y tostadas. Si no quieres usar las almendras, entonces solo añade 100 gramos de nueces. Continuemos con los 50 gramos de pan molido que cocinamos hace un momento y los arándanos o pasas maceradas. Vamos por nuestra palita y mezclemos a incorporar todo muy bien. En este punto, ya que hayas mezclado todo muy bien, pruebas y si ves que le hace falta más azúcar o canela, se lo añades justo antes de rellenar la masa. Y hablando de la masa, vámonos a estirarla. Para ello, yo he colocado un mantel largo que me ayudará a enrollar el strudel. Puedes usar también una mantita más chica de unos 60 a 70 centímetros por lado. Le espolvorearemos un poco de maicena o harina por encima. A mí en lo personal me gusta usar maicena. Y ya que la hemos frotado en el mantel, colocaremos por encima la masa. Yo la voy a dividir por la mitad porque así es más fácil poder estirar y hacer un strudel más bonito. Y envolveré la que no voy a utilizar con papel film por un momento. Espolvoreamos un poco más de maicena por encima de la masa y también en el rodillo para comenzar a estirar del centro hacia afuera formando un rectángulo. Si mientras estiras en algún momento te das cuenta como que la masa se regresa, no te preocupes, simplemente úntale un poquitito de aceite por encima de la masa, así dejas el rectángulo, regresas después de unos minutos y sigues estirando. Y ya que no puedas continuar con el rodillo, toma la masa y ve estirando entre tus manos del centro hacia afuera como te muestro en el video. Ya que la veas bastante delgadita por el centro, colócala en la mesa y ve jalando las orillas. Recuerda que cada vez que se te dificulte estirar, úntale un poquitito de aceite por encima y deja unos 3 a 5 minutos reposar para continuar. Y trata de que las orillas no te queden tan gruesas. La masa debe quedarte tan finita que se transparentará lo que coloques abajo de ella. Si alguna de las orillas quedó muy gruesa, puedes cortarla como te muestro en el video. Y te cuento que el rectángulo debe quedarte de aproximadamente unos 35 por 45 centímetros.
Vamos a untarle mantequilla derretida sobre todo el rectángulo, distribuyendo muy bien, que quede bien enmantequillado. Y colocamos la mitad del relleno de manzana, dejando aproximadamente de centímetro a centímetro y medio alrededor, sin rellenar. Eso sí, suficiente manzana en el interior para que quede bien llenito nuestro strudel. Ahora aquí yo le voy a espolvorear unos 30 gramos más de azúcar por encima, ya que siento que sí le hace falta, y también le voy a poner un poco más de canela y nuez moscada. Pero bueno, como te dije hace un momento, aquí ya es cosa de que tú pruebes y ajustes. Doblemos las orillas cubriendo un poco las manzanas como te muestro en el video, y también te recomiendo que aquí les untes un poquito de mantequilla por encima antes de enrollar. Y ahora sí vamos enrollando, ayudándonos con el mantel. Como puedes ver, es súper sencillo, la masa no se pega para nada. Es por ello que se recomienda el uso de un mantel o una mantita. Untamos un poco más de mantequilla derretida en las orillas y volteamos nuevamente para que selle el rollito. Y así como está, llevaremos a un molde con papel para hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado, colocando las costuras abajo. Al ser un rollo pequeño es muy fácil transferir. Ahora debemos cubrirlo con papel film por un momento y nos vamos a preparar el otro rollo con la otra mitad del relleno de manzanas, que si quieres hacer solo uno puedes guardar la masa para utilizarla después con otro relleno, y en ese caso bueno, pues solo haces la mitad de las manzanas. Pero bueno, yo sí hice los dos rollitos y les untaré mantequilla derretida a cada uno para que doren bonito. Es lo que normalmente se les pone, pero si gustas puedes barnizarlos con huevo para que doren aún más. Y ahora sí los llevamos al horno, que ya debe estar en estos momentos a 200 grados centígrados. Hornearemos por unos 30 a 35 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Los míos estuvieron listos en 35 minutos y ya se ven perfectos. Al retirarlos, con cuidado transfiérelos a una rejilla para dejarlos enfriar antes de cortar. Y una vez fríos, espolvoreales azúcar glass por encima para decorar. El strudel en sí es un postre con un aspecto rústico que en lo personal me encanta, y si eres fan de las manzanas estoy segura que este strudel será tu favorito de la temporada otoñal o invernal, aunque incluso en primavera o verano te encantará, porque lo mejor es acompañarlo con un helado de vainilla y por qué no un poco más de caramelo por encima, aunque así solito también es delicioso. Un postre con mucha manzana y una masa crujientita que te encantará. Y mira nada más qué rico que se ve por dentro. Un postre para celebración que además de económico es delicioso. Y que espero te guste y ayude mucho. Aprovecho este espacio para darle la bienvenida a Karina González y Nayeli Janet Santos Rocha, nuevos miembros del canal. Muchas gracias a ustedes, a todos los miembros del canal y a quien vio el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.